Apreciados estudiantes, vamos a hacer un recorrido muy breve por la presentación que tuvimos de base en nuestro anterior encuentro presencial. Vamos a hablar entonces del proceso administrativo de control. Recordemos que este proceso administrativo, esta etapa de control del proceso administrativo, va anclada a todo nuestro proceso de administración científica. Empezamos entonces con la etapa de planificación, donde se establecían metas, objetivos, estrategias y planes, es decir, se hacía y se direccionaba a la organización hacia dónde va. Luego viene una etapa fundamental, que es la etapa de organización, es donde se realiza una estructura administrativa coherente que permita cumplir esas metas y esos objetivos propuestos a través de la consecución de un equipo de recursos humanos adecuado. En este momento ya pasamos a la etapa de dirección, es en donde el administrador debe diseñar estrategias que le permitan, a través de la motivación, el liderazgo, la comunicación y el análisis del comportamiento de grupo, pues lograr que esas personas que se consiguieron en la etapa de organización pues realmente apunten y ejecuten las acciones necesarias en pro de la consecución de los objetivos. Viene entonces nuestra etapa de control, que es una etapa en la que básicamente se hace o se establecen normas y políticas que permiten medir el desempeño de esas personas y hacer una comparación para establecer una desviación, o la desviación ahí la podemos entender como qué tanto nos estamos apartando del camino que previamente se había trazado para lograr la planificación. Es importante aclarar una cosa, compañeros, y es que en ningún momento podemos considerar la etapa de control como una etapa aislada o que se realice al finalizar del proceso. En la literatura que hemos tenido en nuestra aula virtual hemos especificado que la etapa de control se realiza durante las otras etapas, es decir, yo controlo en la etapa de planificación, yo controlo en la etapa de organización, yo controlo en la etapa de dirección. Yo no puedo esperar hasta que termine el proceso de administración para poder entrar a establecer mecanismos o normas que me permitan medir el desempeño y establecer correctivos cuando ya no hay nada que hacer. Entonces podemos definir el control como un mecanismo que permite corregir desviaciones a través de indicadores, es decir, de medidas, tanto cualitativos como cuantitativos. De alguna manera la palabra control tiene pues muchas acepciones. Aquí en la presentación nos muestran algunas de ellas, como la función administrativa pues que hace parte del proceso administrativo y que de alguna manera finaliza o termina después de haber hecho la planeación, organización y dirección. Sin embargo, acabo de aclarar que esta etapa es una etapa que se realiza durante todo el proceso administrativo. ¿Listo? Muy bien. Aquí los invito de pronto a leer un poco más detenidamente, ya que el tiempo de la presentación pues no me permite entrar en detalles. También hay otras acepciones importantes en términos del control, y es comprobar o verificar, regular, comparar un patrón, ejercer autoridad sobre alguien, es decir, dirigir o mandar, o frenar o impedir. De alguna manera, compañero, la etapa de control, yo pienso que es una etapa fundamentalmente que entra a comprobar y a verificar el alcance de unos objetivos previamente planeados y a establecer qué tanto nos hemos separado de ellos. Lo que llamábamos en las diapositivas anteriores lo que es la desviación. Pero ahí no se queda la etapa de control, porque la etapa de control debe llevar a establecer entonces algunos mecanismos que me permitan retomar el rumbo. Entonces, si hablamos de la importancia del control, pues podemos decir que crea o incrementa la calidad. Puede tener determinados momentos en los que se enfrenta al cambio de los procesos, predice ciclos más rápidos, agrega valor. Aquí analizábamos que el concepto de valor es bien interesante porque es diferente del concepto de costo y precio. Cuando hablamos de valor estamos hablando de satisfacción del cliente básicamente. Facilita la delegación, facilita y promueve el trabajo en equipo. ¿Cuáles son las bases del control? Pues las bases del control es lo que posteriormente vamos a identificar como el ciclo PHBA, lo propuso Edward Deming. Es planear y organizar, hacer, evaluar y mejorar. Esto en relación con el ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Las bases del control, pues obviamente
Estamos hablando de que la base fundamental del control es la evaluación y obviamente la interpretación y comparación de información. Sin embargo, no me puedo quedar simplemente en la evaluación, sino también en la interpretación, y para interpretar esos índices o ratios o indicadores de los cuales hablábamos, pues tenemos entonces que comparar esos ratios o esos índices cualitativos y cuantitativos con situaciones que me permitan establecer una medida de qué tanto estamos llegando a alcanzar los objetivos. Bueno, hay unos pasos que establece la bibliografía en términos del desarrollo de la etapa de control. El primer paso es un control administrativo. Obviamente es un esfuerzo sistémico para establecer normas de desempeño, y aquí es importante aclarar que ahí es donde se radica la importancia del control, que establece normas de desempeño con unos objetivos de planificación que permiten obviamente diseñar unos digamos sistemas de información, de retroalimentación, que van orientados precisamente, como les decía, a establecer mecanismos que me permitan a mí reencauzar. Bueno, establecer normas, ya lo decíamos anteriormente, que permiten pues medir el rendimiento y el resultado que se está obteniendo por el equipo, la medición como tal, la toma de medidas correctivas y la retroalimentación. Esas son pues básicamente de las etapas y los pasos de todo proceso de control. Hay unos principios que son los principios de equilibrio, principios de oportunidad, principios de objetivos, de desviaciones y de costeabilidad. Importante este último porque en algunas organizaciones se puede ocurrir que el establecimiento de los sistemas de control se vuelven, digamos, un poco costosos y onerosos porque el administrador se desvía de los aspectos fundamentales que debe evaluar realmente al momento de establecer mecanismos de retroalimentación, ¿cierto? Aquí habla precisamente de la oportunidad, que el control debe aplicarse antes de que se efectúe el error, de manera que sea posible tomar decisiones correctivas con anticipación. Entonces, cuando yo hablo de la desviación y de los objetivos, pues el sistema de control debe permitir precisamente apuntar a esos aspectos que de alguna manera son los que están proporcionando mayor variabilidad. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de control? Pues según Terry, hay 3 tipos de control básicamente, que son el control preliminar, el concurrente y la retroalimentación. Pues el preliminar, obviamente como el nombre lo dice, es el que se realiza antes de iniciar operaciones. Aquí es donde se establecen como las políticas, los procedimientos, las reglas, que se diseñan para asegurar que las actividades planeadas pues sean ejecutadas a satisfacción. Luego viene el control concurrente, que es el control que tiene lugar durante la fase de acción, es decir, durante la operación de la actividad. Y el control de retroalimentación es el que se enfoca sobre el uso de la información de los resultados anteriores, pero con miras a corregir posibles desviaciones futuras. Recuerden que el control va orientado y su objetivo fundamental es ese: corregir desviaciones. Bueno, ¿en qué área se puede implementar el sistema de control, la etapa de control? Pues en cualquier área. Aquí vamos a ver algunas. En el área de producción, pues en el caso de que la empresa sea de este tipo, hay algunos elementos fundamentales donde se puede establecer el control fundamentalmente, por ejemplo en la producción, en la calidad, en el control de costos, en los controles de tiempos. Todo esto hace parte pues de una rama bien interesante que es la ingeniería industrial o la ingeniería de producción. Los controles de inventarios, que tanto tengo en stock, cuál es mi rotación de inventarios, tanto de materia prima como de materia terminada, el control mismo a las operaciones productivas, a la conservación y mantenimiento de la maquinaria y el equipo, a los desperdicios. Entonces son ejemplos pues de controles que se pueden realizar. Sin embargo, el control también se puede realizar en otras áreas, por ejemplo en el área comercial, un área crucial en las organizaciones, en la parte logística también, en la de ventas, control de costos, pero costos asociados pues a la labor comercial, y el control de la publicidad y la propaganda.
En un área fundamental también donde se realizan el control es en el área financiera, pues obviamente es el área que es transversal y soporta toda la operación de la organización. ¿Y qué tipo de controles, se pueden efectuar en esta área financiera? Pues controles a los recursos financieros, controles a la facturación, a la rotación de cuentas por pagar, a la rotación de cuentas por cobrar, a los flujos de caja o cash flow, en fin, a garantizar que la empresa tenga los suficientes recursos para tener la liquidez necesaria de pagar su operación al día a día, y también pues a la rentabilidad, que es un aspecto financiero que se mira en el largo plazo. Bueno, aquí hay algunos ejemplos también: control presupuestario y control de costos. En el área de recursos humanos, ¿qué tipo de controles se pueden realizar? Pues obviamente controles de asistencia, retrasos, de vacaciones, de salarios, de permisos, de ascensos, de capacitación, en fin, todo lo que tenga que ver con recursos humanos. Hay innumerables técnicas para ejercer control de la organización, desde lo contable, la auditoría, los presupuestos, reportes, formas, archivos, gráficas, procedimientos de GAN, en fin. Diagramas de Gantt, procedimientos hombre-máquina, estudio de métodos cuantitativos, métodos matemáticos, investigación de operaciones estadísticas y cálculos probabilísticos. Hay infinidad de métodos pues que yo no pudiera entrar a definir en este momento, y creo que no es un objetivo del alcance de nuestro curso. Me imagino que ustedes en algún momento estarán analizando algunas de estas herramientas. No sé si vean algún curso de métodos cuantitativos para administración, porque hay bastantes. Uno que ustedes deben manejar en este momento fácilmente es la gráfica de Gantt. Recuerden cuando hacíamos el recorrido por el desarrollo histórico de la administración, cómo miramos cómo este señor Gantt aportaba pues un elemento fundamental, y es una gráfica que permite pues hacerle un seguimiento espaciotemporal a las actividades y establecer unos indicadores que me permitan alcanzar, definir si estoy alcanzando. Pues la técnica PER-CPM, como les decía, es un método un poquito más matemático que no hace parte de nuestro curso, pero simplemente aquí se los puedo mencionar. Es simplemente un instrumento que permite establecer una red de actividades, y a cada actividad asignarle unos tiempos que permitan inferir si yo estoy desarrollando ese proyecto en acorde pues como a lo planeado, y lo voy a alcanzar a terminar de alguna manera en el tiempo establecido. Eso es básicamente la técnica PER. O sea, la PER recibe su nombre por las siglas en inglés, Program Evaluation and Revision Technique, que traduce significa técnica de evaluación y revisión de programas. Pero pues no vamos a entrar en materia con eso, no hace parte casi que, digamos, de nuestro requerimiento conceptual. La técnica CPM, Critical Path Method, es un método de ruta crítica que permite también establecer, pues, digámoslo así, cuál es disculpen volver a utilizar la palabra la ruta perfecta que debe tener un proyecto para su elaboración o su ejecución, basado en experiencias previamente registradas en términos de los tiempos que demoran, las más convenientes que demoran algunas de las actividades. Bueno, auditorías también es otro elemento fundamental, tanto externas como internas, y esto permite pues establecer o apuntar, tener un control un poco más preciso de las actividades de control, porque esta presentación pues nos plantea que en algunas ocasiones nos vamos a hacer cacería de brujas, es decir, a mirar de pronto algunas síntomas o algunos aspectos que realmente no son las causas de los problemas, ni a buscar las posibles soluciones. Nos quedamos como por la periferia. Nos vamos al esparcimiento de la responsabilidad, es decir, el control se diluye entre las personas, y al final pues no encontramos o no identificamos ningún tipo de control. La obsesión habla también del proceso de control, se vuelve demasiado obsesivo y se vuelve muy costoso, porque las inspecciones y las revisiones son el pan de cada día. Y la nostalgia, pues el sistema pone énfasis demasiado en eventos pasados, y no nos quedamos y no nos centramos en establecer las acciones correctivas, que es pues lo que nos concierne en este caso. Apreciados compañeros, entonces esta fue nuestra presentación de la videoconferencia. Espero que pues les pueda servir para la presentación del examen que tenemos. Un abrazo para todos.